Has llegado a este vídeo porque quieres este coche, este o este de aquí. Pero luego miras la cuenta bancaria y se te pasa rápido la tontería, como me pasa a mí. Pero lo que realmente necesitas es un SUV compacto, que sea híbrido, que tenga etiqueta eco, sin gastarte más de 25.000 euros y que, claro, no te dé vergüenza cada vez que lo ves en tu garaje. Pues estos tres SUVs de aquí no son exactamente los que quieres, pero sí los que te puedes permitir sin llorar por las noches en la cama. Y créeme, estoy en el mismo barco que tú. Pero a día de hoy estos tres coches equilibran muy bien el precio, las sensaciones al volante y su equipamiento. Y voy a contarte cuál de los tres es mejor después de haberlos probado. Estás en Diario Motor con el patrocinio de quecochemecompro.com. Omoda 5, SHS, Citroën C3 Aircross y MG ZS Hybrid Plus. Como veis, tenemos muchísimo de lo que hablar: diseño, exteriores, interiores, cómo se conduce, si son cómodos. Pero antes de todo eso vamos a hablar de un dato por el que nos preguntáis siempre muchísimo y así nos lo quitamos de encima: el consumo. Estos que veis son los consumos oficiales que nos dicen las marcas de cada uno de estos coches. Como veis, el MG gana con esos 5 litros a los 100 frente a los 5,3 litros a los 100 que nos dan el Omoda y el Citroën. Pero, como en Diario Motor no nos gusta quedarnos con él según la ficha técnica, voy a conducirlos, voy a hacer la prueba de consumo y así vemos los datos reales. Como siempre, he realizado esta prueba de consumo conduciendo exclusivamente por autovía, ya que es el escenario donde más consumen estos coches cuando hacemos viajes largos y donde se pone a prueba su límite de eficiencia. Obviamente los datos son más altos que los homologados por las marcas, ya que aquí no hay ciudad, no hay atascos, no hay paradas ni regeneración constante. En un uso urbano, como es lógico, estas cifras bajarían. La prueba se ha realizado como siempre en las mismas condiciones para los tres coches, con un recorrido de 73 km en autovía, control de crucero a 120, modo eco activado y aire acondicionado en automático a 22 grados. Con estas condiciones el MG ha registrado 6,7 litros a los 100, el Omoda 5 6,9 litros y el Citroën C3 Aircross ha sido el que más ha consumido con 7,1 litros a los 100. Como veis, se cumple la lógica de la homologación, con el MG como el más eficiente y el Omoda muy cerquita, aunque la diferencia, como veis, es mínima. Aquí sí que me ha sorprendido el Citroën para mal, superando los 7 litros en autovía, pero tengo que decir que ninguno de estos tres modelos destaca por tener un consumo brillante y más sabiendo que son coches híbridos. Para ponerlo en contexto, hice esta misma prueba con el Renault Austral híbrido que consiguió aquí hacer un consumo de 6,3 litros a los 100, por no hablar de un Volkswagen Tiguan híbrido enchufable con el que también hice esta prueba, con el que conseguí 6,9 litros. Así que si tu uso principal va a ser autovía, tienes que saber que estos híbridos, pues sinceramente brillan más en ciudad, con MG por delante en eficiencia pura. Por aquí estoy al volante de este MG ZS Hybrid Plus, un coche relativamente sencillito de conducir y que no brilla por nada en especial. La suspensión es tirando a blandita, la dirección es muy ligera, no es la mejor dirección de un volante que he probado, sinceramente, pero sí que es lo suficientemente precisa para un uso normal y el cambio de marchas del sistema híbrido funciona perfectamente, prácticamente ni te enteras. En ciudad es un coche más silencioso que ruidoso, pero cuando sales a autovía, que es el caso en el que estoy conduciendo ahora mismo, sí que es verdad que echas en falta un poquito más de aislamiento del ruido exterior. En los acelerones, adelantamientos, notas que es cuando el motor térmico empieza a trabajar, a dar toda la entrega máxima de sus casi 200 caballos de potencia, y la respuesta, sinceramente, es bastante rápida, bastante más rápida que en otros coches que he probado ya con una mecánica híbrida. En cuestión de seguridad, este modelo llega bastante bien servido con 13 sistemas de ayudas a la conducción, sistemas que realmente sorprenden para el precio que tiene este coche. Sobre todo el sistema de alerta de cuando tenemos un obstáculo en los laterales del coche, que se ve bien reflejado en los espejos retrovisores, y también el hecho de tener la cámara 360, que es una delicia para aparcar. Pasamos al volante del Omoda 5 SHS, un coche que en la conducción ya me parece un poquito más refinado que el MG que acabamos de probar. El sistema híbrido gestiona muy bien los cambios entre el motor eléctrico y el motor térmico y es el coche en el que más se nota el empuje de los tres, gracias a sus 224 caballos de potencia máxima combinada. Pero al mismo tiempo tengo que ser sincero y decir que esta cifra me ha dejado algo frío, porque superando ese umbral de 200 caballos te esperas que cuando pisas el acelerador tengas
un empuje que prácticamente te pegue al asiento, y no es el caso, porque la aceleración se hace de manera bastante progresiva y en ningún momento tienes esa sensación de superaceleración que te permite adelantar sin ningún problema o incorporarte a vías rápidas de manera inmediata. Si tuviera que mejorar algo de la conducción de este coche sería la dirección, el tacto del volante, que es muy suave, demasiado suave para mi gusto, que es algo que, por cierto, podemos modificar cuando pulsamos el modo de conducción y lo cambiamos al modo Sport. En este coche solo tenemos Eco y Sport. Pues cuando estamos en Sport sí que se endurece un poquito más el tacto, pero el coche no consigue transmitirte nada con el volante. Sobre el aislamiento, no creo que sea el coche mejor aislado. De hecho, cuando vas a 60 o 70 kilómetros notas mucho el ruido del motor, pero por ejemplo, ahora que vamos a 120 sí que creo que tiene un poquito mejor de aislamiento que el MG que hemos probado hace un ratito. La conducción de este Omoda destaca también por sus asistentes a la conducción y a la seguridad. Tenemos 19 en el modo básico y hasta 20 en el acabado Premium, que sinceramente se agradece mucho que estén ahí y que juega con ventaja frente a los otros dos rivales. La posición de conducción es cómoda y se encuentra rápido, una buena postura, sobre todo delante. Eso sí, en personas altas, a partir de 1,80 m más o menos, al mirar por la luna trasera, la visibilidad se resiente bastante. La culpa de esto la tiene la forma del coche por detrás, con una parte trasera con mucha caída que limita muchísimo lo que ves al fondo. Diría de hecho que es de los peores coches que he probado en esta cuestión. El Citroën C3 Aircross cuenta con el motor 1.2 híbrido de 145 caballos que ya hemos probado en otros coches de Stellantis. Es un coche cómodo, equilibrado, una dirección correcta, una suspensión un poquito más dura de lo que podíamos esperar, sobre todo en ciudad. Y tengo que decir que es el coche más ruidoso de los tres, es en el que más vamos a escuchar el motor, desde parado prácticamente hasta cuando vamos a 120. Se hace notar y a mí personalmente, en una época en la que los motores ya no se escuchan, es algo que echaba de menos y que agradezco, sinceramente. Y al igual que me pasó con el Peugeot 3008, creo que es un coche que decepciona cuando le pides la máxima entrega de su potencia. Cuando pisas el acelerador, es pisar el acelerador a fondo y tienes que esperar un par de segundos hasta que el motor empieza a funcionar a máxima potencia. Tarda en acelerar y se nota como que se queda a medio gas. Puedes demandarle lo que necesites en momentos puntuales, pero es el más lento en respuesta de los tres coches que estamos probando. En cuestión de tecnología y seguridad contamos con poco más de 10 sistemas, es el que menos tiene en comparación con los otros dos, y aunque sí que tenemos una cámara trasera que nos asiste en los aparcamientos, no tenemos visión 360 grados. Así que resumiendo el apartado de conducción de estos tres coches, creo que tenemos dinámicas sólidas, estables, lo que podíamos esperar. Ninguna brilla por encima de otra, así que aquí lo que yo os aconsejaría es que si tenéis la oportunidad de acercaros al concesionario del coche que más os llame la atención, pues que lo probéis por vosotros mismos y veáis qué sensaciones os transmiten a vosotros. Si me tengo que quedar con uno, yo me quedo personalmente con el Omoda 5 SHS. No brilla especialmente en nada y de hecho el tacto del volante debería de mejorar un poquito en futuras revisiones del coche, pero sí que es verdad que en comodidad y en tecnología está por encima de sus otros dos rivales. El MG ZS me parece el coche más simplón de los tres que estamos comparando. Tiene un diseño muy clásico, no tiene muchas estridencias y no consigue sorprender a nadie. Creo que tampoco lo pretende y quizá ese pueda ser un valor que haga que tú te decantes por este diseño. Yo ahora mismo me estoy acordando del MG HS, el siguiente escalón en la gama sub de esta compañía, que a mí sí que me gustó más, tiene más personalidad y me da un poco de pena que no se haya aprovechado ese plus de originalidad en este modelo, aunque es cierto que no le hace falta para venderse bien. Omoda, en cambio, juega en otra liga en cuestión de diseño, parece mucho más coche que los otros dos. Por ejemplo, tenemos esta parrilla tan moderna, tan futurista, que a mí me gusta bastante, estas líneas tan afiladas en las luces, y aunque es un coche más bajito de lo que parece, por dentro es muy espacioso. Por no hablar de la parte de atrás, que sigue con el estilo general del coche, está bien marcada, le da personalidad y le da un toquecito deportivo. Por último, Citroën sigue la línea de Stellantis de darle un toque de agresividad
a sus coches en los últimos años. Tenemos líneas mucho más rectas, tenemos un poquito más de presencia. Es cierto que este modelo es algo más cuadradito, pero bueno, supongo que aquí para gustos los colores. Así que yo, si me tuviera que quedar con uno en el apartado de diseño, sería con el Omoda o con este Citroën, que están un poquito por encima de presencia si lo comparamos con el MG. ¿Y tú con cuál te quedarías? Te leo en comentarios. Ya los hemos visto por fuera, pero como ya sabéis, la belleza está en el interior, así que vamos para adentro de estos tres coches para ver sus acabados y materiales. El MG engaña un poquito porque por fuera puede parecer un coche simple, pero cuando entras la sensación es diferente, no porque sea especialmente pomposo, sino por la selección de materiales. Empezando por los asientos, son normalitos, tienen un material sintético, son cómodos, la verdad, cuando llevas aquí un ratillo conduciendo, y solo el del conductor tiene regulación eléctrica, cosa que me ha sorprendido por este precio. La primera sensación cuando te sientas y ves el coche no es demasiado moderna, no es demasiado tecnológica, no te sorprende demasiado, pero sí que te consiguen transmitir cierto aire de calidad. En la columna central tenemos varios espacios bien distribuida y tenemos esta botonera por aquí de accesos directos. No tenemos demasiados botones, pero bueno, algo es algo. Tenemos mucho plástico duro, pero están bien rematados, con varias molduras forradas de polipiel, que no es lo más premium, pero a mí me convence. Las pantallas tienen buen tamaño, aunque las interfaces no me gustan para nada. Es cierto que son intuitivas, pero son muy poco personalizables, especialmente el cuadro de instrumentos, que es un poco feote. Una cosa que me ha encantado es que tanto el asiento del copiloto como el del conductor son calefactables, al igual que el volante, unos acabados que no te sueles encontrar por este rango de precios, pero lo que no me ha gustado nada y que me decepciona bastante es que para conectar tu teléfono móvil, ya sea con Apple CarPlay o con Android Auto, tienes que pasar sí o sí por conectar un cable. No lo puedes hacer de manera inalámbrica, así que... El maletero tiene apertura manual, hacía bastante que no probaba un coche con apertura manual, y en el interior tenemos 443 litros de capacidad. Creo que es bastante generosa para el tipo de SUV que es. Nos caben varias maletas para hacer un viaje y demás. Tenemos espacio bastante bueno. Omoda, sin embargo, sí que consigue transmitir muy bien ese plus de modernidad, de tecnología y de actualidad que muchos esperamos a día de hoy en un coche. De hecho, lo consigue hacer desde el primer momento en el que abres la puerta. Y lo primero que llama la atención también son sus asientos, que son un poquito parecidos a los del MG, eso sí, son de una sola pieza, regulación eléctrica, pero tienen un toque más deportivo. Tenemos un espacio con un toque más de personalidad, con aire asiático, aquí no se puede decir lo contrario. Las pantallas son grandes, visibles y protagonistas absolutas del interior. No tienen una interfaz espectacular, pero funcionan bien. Y aunque Qualcomm está detrás del rendimiento tecnológico del coche, a veces la interacción es un poquito perezosa. Tienes que darle un par de veces a los botones para que ejecute el comando que quieres, y es algo que pasa también cuando cambias de marchas. Le falta un poquito de refinamiento en este apartado. Y por cierto, detallazo que me ha encantado y que no había visto antes en ningún coche, al menos de los que he probado, y es que aquí tenemos un panel de accesos directos que sirve para subir y bajar el brillo de las pantallas y también para subir y bajar el volumen de la interfaz, incluso de los intermitentes o de los avisos. Como digo, es la primera vez que veo algo tan accesible y que con un par de toques te permita modificar un poco el entorno. Sobre los acabados tenemos bastantes zonas diferenciadas, hay mucho remate con plástico blandito en la zona de las puertas, en esta zona central, pero también tenemos mucho plástico duro con una especie de imitación a la madera en muchas molduras que obviamente no van a engañar a nadie, pero bueno, le da otro toque visual. Eso sí, no me ha convencido demasiado la ausencia de botones físicos, no tenemos prácticamente nada, a excepción de esta botonera que tengo aquí para el aire acondicionado y para seleccionar los modos de conducción. El resto de cosas se controlan a través de la pantalla, algo que, como siempre digo, puede complicar un poquito la conducción. Lo realmente decepcionante de Omoda en cuestión de habitabilidad es el tamaño de su maletero. Aquí tenéis 372 litros, una cifra realmente pequeña si tenemos en cuenta las dimensiones del coche. Para una o dos personas, hacer un viajecito y tal, meter unas maletas, puede ser suficiente, pero si estás pensando en tener hijos o ya los tienes, quizá esto se te quede algo pequeño.
Por último, el interior del C3 es el que menos llama la atención, el que menos personalidad tiene y de hecho diría que es el que se queda un paso por detrás si lo comparamos con el Omoda y con el MG en cuestión de modernidad, y es algo que se nota tanto en el habitáculo como en el software que tenemos. Desde el asiento, que por cierto son bastante comodillos, os puedo contar que bueno, el cuadro de instrumentos es bastante pequeñito, muy profundo, muy estilo Citroën, y es cierto que es poco personalizable para mi gusto. Es como si la interfaz fuese de 2010 en lugar de 2025 o 2026, y luego la pantalla central, a pesar de que es de 10 pulgadas, ya se me queda algo pequeña para los tiempos que corren, y encima pienso que está muy poco aprovechada porque tiene muchísimos marcos alrededor. Por cierto, un detalle que no he dicho es que los asientos, sobre todo el del conductor, es regulable manualmente. No tenemos aquí regulación eléctrica como en los otros dos competidores. Y sobre los acabados y el interior, este es el coche que más plásticos duro tiene, tanto en las molduras de la puerta como en la parte central, pero están bastante bien integrados, no cruje prácticamente nada, o sea que en ese sentido todo bien. Tampoco es que tengamos demasiados botones físicos, sí que tenemos aquí un panel para controlar la climatización, cosa que yo aquí sí que he agradecido bastante. Y en algunas versiones de este coche tenemos molduras acabadas en tela que le dan un aire diferente, pero en general la sensación es de que está un pasito por detrás en diseño y acabados interiores. Para el maletero también tenemos apertura manual, pero es el maletero más grande de los tres, 460 litros de capacidad, que tenemos aquí para meter realmente lo que nos apetezca, y aquí no hay duda, cuanto más grande, mejor. Si hablamos de modernidad, tecnología y de cómo interactúas con el coche en el día a día, el Omoda 5 es el que más destaca aquí. Ahora bien, en cuestión de espacio, el Citroën también se merece llevarse un punto, así que uno para cada uno. Si tuviera que elegir uno, sería el Omoda 5 SHS, justo ganador de esta comparativa. Y no porque sea un coche perfecto, de hecho tiene algunas cosas que mejorar, como por ejemplo el tacto del volante, que como ya os he dicho no transmite nada, la falta de botones físicos y superar esa barrera del miedo que hay ante la novedad que viene de China, aunque esto último no sea culpa realmente del coche. Pero es el que mejor encaja hoy en día para quien busca un subcompacto híbrido con etiqueta eco sin irse de presupuesto y que además tenga ese plus moderno e incluso deportivo que hace que destaque en diseño, tenga personalidad y transmita algo más que los otros dos coches, por fuera y por dentro. Además es un coche que de serie gana en tecnología y seguridad con un amplio abanico de ayudas a la conducción. Su dinámica, como ya he dicho, puede mejorar en ofrecer una mejor transmisión en la dirección y quizá una respuesta más potente que la que ya tiene, y eso que cuenta con una mecánica híbrida. Pero en general es el coche que mejor equilibra prestaciones, diseño y tecnología, y por eso es el que yo elegiría. Si dudas entre los otros dos modelos, el MG se quedaría como la compra más lógica y racional. De hecho, ha sido el tercer coche más vendido en España en 2025. Todo ello gracias a su precio, que es el más económico de los tres, y a mí me ha sorprendido muchísimo lo bien equipado que está por dentro, a nivel de tecnología, de prestaciones, incluso algunos acabados, y ya le gustaría a muchas marcas de la competencia decir que están así de equipadas por menos de 23.000 euros. Y aunque el C3 Aircross no ha destacado en demasiadas cosas, ya habéis visto que se queda un poquito por detrás de los otros dos modelos, cuenta con la amplia trayectoria que tiene Citroën en Europa y en nuestro país. Además, por dentro es muy espacioso, el maletero es bastante grande y si buscas una solución familiar, quizá puede ser esta. ¿Y tú, con cuál te quedas? Te leo en comentarios.